platicar con usted sobre algo que el Señor ha puesto en mi corazón y creo que es importante hablarlo, tal vez con base en lo que platicábamos el día miércoles. Ya estoy un poquito mejor de la garganta, espero no se me vaya a volver a atrofiar, ¿verdad? Pero si no, no importa. De todas maneras, esto es de bendición. Le decía que por algunas de las preguntas y el miércoles realmente, perdón a los hermanos una vez más, esa vez sí nos columpiamos, pero creo que estaba el fluir del Espíritu y me era necesario decirle todas las cosas que le dije, ¿verdad? Así que a través de lo que hablábamos o de algo que hablaba el Señor en ese momento, llegué a entender algunas cosas y quiero platicar con usted de esto. Y yo le titulé un nombre nuevo al tema de hoy. Entonces entendí, yo sé que hay prédicas, yo he escuchado las dos prédicas, ¿verdad? Del cambio de nombre, otra prédica que se llama o se titula No te dejes cambiar el nombre, ¿verdad? Etcétera. Pero yo quiero llevarlo hoy a entender que Dios sí quiere cambiarnos a nosotros un nombre, el nombre, más bien. Se recuerda que hemos hablado acerca de lo que significa el nombre, ¿verdad? ¿Qué características tiene el nombre en nosotros, pues? ¿Verdad? Claro, hemos hablado con base en lo que la palabra dice de que debemos de ser bautizados en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo, ¿verdad? De donde han surgido algunas situaciones allá afuera, ¿va? De que uno debe ser bautizado en el nombre de Jesús y no en el nombre del Padre. Bueno, yo ya le expliqué todo eso, ya le dije que de todas maneras se está hablando de la autoridad, ¿verdad? Sea en el nombre de Jesús o sea en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, son uno solo. Pero no es de eso de lo que le quiero hablar, sino que quiero hablarle a usted de un cambio de nombre que Dios quiere hacer sobre nosotros. Amén. Y no solamente sobre nosotros como iglesia, ¿verdad? No es que le vayamos a cambiar el nombre ahora a la iglesia, sino es que Dios quiere cambiar sobre nosotros y hacer más grande sobre nosotros su autoridad. Amén. Porque el nombre, ¿qué identifica? Amén. Con respecto a lo que hemos hablado, el nombre, ¿qué es? Carácter, ¿verdad? ¿Qué otra cosa? Autoridad también, ¿verdad? El nombre también dice de uno, y lo hemos dicho, hace en uno una identidad, ¿verdad que sí? Porque si por ejemplo, bueno, y a mí me pasa, lo voy a poner conmigo, mi nombre realmente es Harold Guillermo, pero toda la vida me han dicho Willy. Entonces, de repente, pues si alguien me dice Guillermo, me siento así como un poquito raro, ¿verdad? Porque me he identificado, me ha dado una identidad el que me digan Willy, ¿verdad? Si me dicen Harold pues lo entiendo un poco mejor, pero porque mis compañeros de clases me decían así. Sin embargo, hermano, yo creo que en el nombre que el Señor quiere poner sobre nosotros, Él quiere darnos una identidad y quiere poner sobre nosotros algo más, algo nuevo, aparte de lo que ya estaba haciendo sobre nuestras vidas. Pero Dios sí quiere continuamente estarnos dando un nombre nuevo. El primer nombre que Dios nos da a nosotros cuando le conocemos es hijos de Dios. Porque antes, ¿hijos de quién éramos? Así dice la Biblia, no lo digo yo, ¿verdad? Usted mismo lo respondió. Porque nos dice que nos trajeron de las tinieblas a su luz admirable. El Señor es Padre de luz, porque así dice la Biblia, ¿verdad? Que del Padre de las luces viene todo don perfecto. Pero ¿quién es el Padre de las tinieblas entonces? Diablo. Entonces éramos hijos del diablo. Ahora ya no, ahora nos cambiaron el nombre, nos pusieron hijos de Dios. Amén. Y estamos siendo formados en ello. Pero cada vez que nosotros avanzamos, cada vez que nosotros vamos hacia adelante, cada vez que nosotros
pasamos etapas, subimos, escalamos, avanzamos en el camino del Señor, también el Señor va poniendo nuevos nombres. Cuando hablo de nuevos nombres, estoy hablando de nuevo carácter, ¿sí? Se va formando el carácter de Cristo en nosotros. Se va formando una identidad más sólida en nosotros. Mire, por ejemplo, usted se ha dado cuenta que hay gente que adopta niños, ¿verdad que sí? Pero naturalmente, mientras más, y hay casas de adopción, y cuando usted va a esas casas de adopción, no sé si alguien ha tenido la oportunidad de ir a una casa de adopción, pero en las casas de adopción, por ejemplo, hay niños que tienen 12 años, 11 años, 10 años, y así más chiquitos hasta niños de brazos. Pero ¿a quiénes adoptan regularmente? ¿Por qué? Porque no tienen mañas. ¿Ah? Tienen mañas. Porque no tienen mañas, dicen. Para formarlos, porque no tienen una identidad. Claro, así es. Porque ahí hay un dicho que dice que árbol que crece torcido sirve para columpio, dicen por allá en mi tierra, ¿verdad? No, pero árbol que crece torcido nunca su rama endereza. Y es que eso es. Cuando uno logra tener una identidad en algo, así se queda. ¿Verdad que sí? Entonces es lo mismo. Cuando ahora que nosotros hemos pasado de tinieblas, porque cuando usted estaba en las tinieblas, ¿con qué se identificaba? ¿Cuál era su identidad? El mundo, el pecado, ¿verdad? Usted no sabía ni qué era Dios, hombre. ¿Verdad que no? Solo cuando decía Dios, eso era todo lo que sabía de Dios. Entonces para usted el pecado le era parte de su identidad, ¿o no? Para usted pecar era fácil. Ni sabía usted que era pecado, ya era parte de usted el pecado. Y bueno, y mía, pues, para que no se sienta que solo a usted le echa el muerto, no. Pero hermano amado, Dios quiere formar en nosotros esa identidad. Porque sabe una cosa, si algo es importante es que nosotros lleguemos a entender que hemos sido llamados para llegar a ser hijos de Dios. Amén. El nombre ya lo tenemos. Pero es necesario que nosotros vayamos siendo transformados hasta serlo. Hasta llegar a ser hijos de Dios. Amén. Okay, entonces, con base en ello, yo quiero llevarlo a algunos pasajes de la palabra. Pero especialmente me voy a basar en este y creo que sobre ello vamos a trabajar. Apocalipsis capítulo número 2, verso 12 en adelante. Solo que voy a leer el último verso. Bueno, no el último, sino el 17. En lo que usted llega, déjeme darle un traguito al té. Apocalipsis capítulo 12, perdón, 12. Y cuando lo tenga me dice amén para que lo leamos juntos. Amén. Dice la palabra del Señor, váyase conmigo mejor al 17, porque después vamos a ir desglosando si el Señor así lo permite. Verso 17, 2:17. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces, pregunto, ¿tiene usted oído? Amén. Porque ahí no dice que tenga oídos. Ahí dice que tenga oído. Es muy diferente. Se está refiriendo a un oído espiritual. Tiene abiertos sus oídos. Y fíjese que es impactante, es bien tremendo, porque anoche estábamos nosotros ahí bien carnales con mi esposa y nuestra hija viendo televisión cuando sale mi suegra y me dice, el Señor me habló en un pasaje de Marcos capítulo, ¿qué era, hermana Irma? 7:21 7:31 o 7:31. Y yo me sentí carnal, ¿verdad? Perdón, tiene un pastor bien carnalote, pero ahí estábamos y dije, oh, bueno, ahorita que termine la película voy a ir a verlo, ¿verdad? Y sí, terminó la película y me fui a ver. Pero miren, hermano, yo me quedé impresionado, ¿verdad? Dije, ¡hala, qué tremendo! ¿verdad? ¡Qué tremendo! Porque entonces sucede algo. Tal vez si alguien lo puede buscar para que lo leamos. Aquí se lo busco yo, para que lo lea, porque quiero
Marcos capítulo 7, verso 31. A ver si es un poquito. El 21. 21. Sí. Le quiero leer desde el 31. Porque, sí, Marcos 7, 31. Estaba bien. Es desde el 21, pero yo lo quiero llevar aquí. Volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis. Y le trajeron a un sordo y tartamudo. Y le rogaron que le pusiera la mano encima. Y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él. Y escupiendo, tocó su lengua. Mire la manera de hacer milagros del Señor, ¿verdad? ¿Usted se animaría que fuera sordomudo y le hicieran algo así? Está difícil, ¿verdad? Pero mire, ¿qué fue lo que hizo el Señor? Agarró, así que metió los dedos en sus oídos, escupió y tocó su lengua. Y levantando los ojos al cielo, gimió. ¿Qué es gemir, hermano? ¿Ah? Ah, sí, pero ahorita no lo hago, si no ya no voy a predicar. Es así, a voz en cuello, ¿verdad? Gimió y le dijo. ¿A quién le dijo? Al sordo. Efata. Es decir, se ha abierto. Entonces, ¿cómo estaba ese hombre? Cerrado. Estaba cerrado. Y entonces, mire lo que dice. Al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua, que hablaba bien. Va. Y ahí le dijo que no fuera a decir lo que había pasado, de todas maneras lo fue a decir. Pues como no lo iba a decir, ¿verdad? Si ya tenía desatada la lengua. Entonces, voy a esto. Mire, hermano. Ni siquiera hemos terminado, ¿verdad? de leerlo, lo del verso 17. Pero pregunto, ¿tiene oídos? ¿Y tiene oído? Porque el oído está destapado. Tiene que estar destapado. Tiene que haber un efata en nuestro oído, o en nuestros oídos, para hacer uno solo. ¿Sabe por qué? Porque dice aquí, el que tiene oído. Porque a Israel se lo dijeron, le dijeron, oye, oh Israel, el Señor tu Dios. Uno es. Entonces uno necesita tener solamente oído para uno, que es Dios. Ok, entonces dice aquí, lo que el Espíritu dice a las iglesias: al que venciere, diga conmigo, al que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca. Y en la piedrecita, ¿qué cosa? Escrito un nombre, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Claro, Dios también lo sabe, ¿verdad? Pero cada uno va a recibir, está recibiendo esa piedrecita, ese nombre nuevo. Porque mire lo que le está diciendo, dice, al que venciere. ¿A qué nos llamaron a esta tierra? A vencer. Entonces quiere decir que Dios nos quiere llegar a poner un nombre, que solamente en esa piedrecita está. Ahora, ¿de qué color es la piedra? Blanca. ¿A qué se refiere? ¿Qué quiere decir eso? A la santidad. Entonces quiere decir que cada uno de nosotros en la santidad, conforme nos vayamos santificando, así vamos a ir cambiando a ese nombre. Y así vamos a ir entendiendo la voluntad de Dios. Y así vamos a ir viendo cuál es el caminar que Dios quiere sobre mi vida. Pero es necesario que cada uno, hermano, se santifique. Amén. Ahora, la Biblia dice que una de las cosas que el Señor quiere es que nos santifiquemos dejando toda fornicación. Pero eso no lo vamos a tocar hoy. El asunto es lo siguiente: el cambio de nombre.
Dios quiere llevarnos a ese cambio de nombre. Dios quiere llevarnos a esa identidad dentro de lo que se llama el reino de Dios. Mire, la Biblia dice que dentro de una casa grande hay vasos de barro, hay vasos de madera, y hay vasos de oro y hay vasos de plata también. Pero unos son para usos honrosos y otros son para usos deshonrosos. Eso es lo que la Biblia dice, ¿verdad? Entonces alguien me hacía una pregunta y me decía, hermano, entonces quiere decir que esto es individual. Definitivo. Definitivo. Conforme usted vaya caminando en la santidad de Dios, así también le van a ir revelando y va a ir entendiendo cuál es ese nombre que fue puesto para usted. Porque mire, hermano, se ha dado por mucho tiempo que a veces vienen y dicen, oh, él es el pastor, quiere decir que sus hijos son los pastorcitos. No, no son ningunos pastorcitos, ni de Belén ni de ningún lado. Ellos van a tener que descubrir, conforme caminen hacia la santidad de Dios, cuál es el propósito por el cual Dios los ha traído. Por eso es que usted y yo no podemos decir, no, hombre, es que lo que pasa es que el hermano debería de ser el pastor en vez del pastor que tenemos. Pero yo le voy a decir, a lo mejor ese hermano sí tiene un llamamiento, pero no para este lugar al cual me llamaron a mí. ¿Sí me entiende? Pero ¿qué tiene que hacer? Él tiene que ir venciendo, para que entonces ese nombre, cuando uno vence en santidad, hermano. La santidad, ¿qué significa santidad, hermano? Apartarse para Dios, para su servicio, para su búsqueda, etc. Entonces, quiere decir que usted tiene que ir venciendo para que le vayan dando un nombre, para que le vayan haciendo más claro el lugar y que le vayan haciendo más clara la voluntad de Dios y que le vayan haciendo más clara la identidad que usted tiene frente a Dios. Porque se recuerda del hijo pródigo, ¿verdad? El hijo pródigo, cuando llegó a la casa, él no se sentía ya con identidad de hijo, ¿o sí? Él dijo, yo voy a llegar a la casa. Primero dijo, voy a regresar a la casa. Pero no dijo de mi padre, sino que dijo, en la casa del padre, ahí todavía hasta el más gacho de los jornaleros tiene que comer. Yo aquí muriéndome ya. Pero voy a ir y le voy a decir que me haga uno de sus jornaleros. Quiere decir que había perdido su identidad. Quiere decir que había perdido su santidad. Quiere decir que había perdido el camino hacia la santidad que lo identificaba, que lo iba a hacer vencedor y que le iba a dar el nombre que el Padre había designado para él. ¿Sí me van a entender? Entonces tuvo que regresar a la casa del Padre. Pero había otro dentro de la casa del Padre que era el primero, era el más grande, ¿verdad? Pero que también estaba sin identidad. Porque él le dijo al Padre, es que tú no me has podido compartir, yo no he podido agarrar de tus cosas. Y el Padre le dijo, pero si todo lo que es mío es tuyo. Quiere decir que no estás identificado conmigo, no tienes una identidad de hijo tampoco. Y eso que estaba en la casa. Entonces le voy a decir algo. Hay gente dentro de la casa que todavía no tiene identidad. Y ese está más lavado todavía, en el sentido que nosotros lo decimos. Ese está peor que el que viene de fuera. Porque hay gente que viene de fuera, se convierte al Señor, se mete a la santidad de Dios, entiende lo que Dios tiene para él, el nombre que se lo están cambiando, y sube, y empieza, hermano, el Señor a usarlo y a identificarlo dentro del reino y a ponerlo a actuar dentro del reino. Y la gente que está muchas veces aquí, dentro de las iglesias, bueno, no aquí, gracias a Dios, porque usted no es así, pero dentro de otras iglesias, hermano, dice, pero si él acaba de venir, yo tengo 20 años aquí, sí, pero no se ha identificado, no ha tomado identidad, no le han dado esa piedrecita blanca, es decir, no se ha santificado, no sabe cuál es su nombre, no sabe cómo hacer la voluntad de Dios y está en la casa. Entonces quiere decir que el estar aquí
sentadito como usted está.